poder dar a conocer a la población un informe que ha presentado el defensor del pueblo Pedro Calizaya al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es un informe que para el cuarto ciclo del examen periódico universal, con recomendaciones realizadas al Estado boliviano por parte de la institución defensorial. Este informe incluye obviamente recomendaciones que ha realizado la Defensoría del Pueblo al Estado boliviano a partir de los diferentes temas, de los diferentes informes defensoriales que hemos ido sacando como institución. Los informes defensoriales son parte de las atribuciones y competencias de la Defensoría del Pueblo, y que para la población pueda entender un poquito más de qué se trata, son investigaciones, para que lo entiendan mejor, sobre temas específicos vinculados a derechos humanos. Y esos informes contienen recomendaciones para que el Estado, a través de sus instituciones, puedan cumplir y puedan darse cuenta tal vez de situaciones que no hubieran estado cumpliéndose, que estuvieran afectando a la población, y para impedir el ejercicio de sus derechos humanos. Dentro de los diferentes temas en los que la Defensoría del Pueblo ha emitido recomendaciones y ha elaborado también informes defensoriales, está el tema de la violencia contra la mujer, derechos sexuales, derechos reproductivos, violencia sexual, personas adultas mayores, personas privadas de libertad, personas LGBTIQ+, madre tierra, pueblos indígenas originarios campesinos, la situación de los adolescentes en centros de acogida, también el embarazo en adolescente, varios temas, un sinfín de temas en los que la Defensoría del Pueblo ha trabajado en elaborar estos informes, pero principalmente en generar recomendaciones hacia el Estado boliviano. ¿Cuáles serían estas recomendaciones que se ha dado, licenciada? Son varias, ¿no? Pero en realidad hay que, para poder entenderlo, hay que, por ejemplo, ¿no? Vayamos recientemente el Defensor del Pueblo ha presentado un informe denominado Sueños Interrumpidos. Es un informe que habla sobre el embarazo en adolescentes, sobre el embarazo infantil temprano forzado, sobre los matrimonios y uniones tempranas forzadas, no vinculado también al embarazo en adolescente. Entonces, ese informe contiene recomendaciones. Por ejemplo, de que en nuestro país el Código de las Familias establece que se puede contraer matrimonio los adolescentes a partir de los 16 años. Este informe defensorial ha develado de que se han celebrado matrimonios de niñas de 12, 13, 14, 15 años por oficiales de registro civil, y obviamente a partir de esta investigación, del análisis de los datos recabados, se ha recomendado al Estado boliviano de que cambie la normativa, de que ya no sea la edad permitida a los 16 años para contraer matrimonio, sino los 18 años. Este informe defensorial también habla sobre la necesidad de que los municipios cuyo índice sea mayor al 16.5% de embarazo en adolescentes apliquen el artículo 23 del Código Niño, Niña, Adolescente, que establece que los municipios que superan este índice deben hacer reajustes presupuestarios para poder trabajar en la reducción de embarazo en adolescente. Entonces, por ejemplo, solamente te estoy hablando de una parte de las recomendaciones de un informe defensorial. Entonces, por eso es para poder entender la envergadura del trabajo de la institución como Defensoría del Pueblo a la cabeza del defensor Pedro Calizaya, es bastante amplio, ¿no? Entonces, general, ¿no? Y general y bastante amplio, y obviamente cada informe contiene varias recomendaciones defensoriales, y hay que entenderlas, estas recomendaciones dirigidas al Estado boliviano, a las diferentes instancias del Estado, sean departamentales, municipales, nacionales, sean ministerios, sean unidades desconcentradas, pero a partir de los hallazgos que hace la Defensoría del Pueblo en torno a la situación de los derechos humanos en el tema específico que se trata este informe defensorial. Entonces, lo que ha hecho el Defensor del Pueblo es presentar ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un informe de la Defensoría del Pueblo que contiene todas estas recomendaciones a partir de los diferentes temas
que hemos ido abordando. Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, tenemos un informe defensorial que habla sobre la dotación y la entrega y la adquisición del complemento nutricional Carmelo, ¿no? Entonces, y es un tema específico, el complemento Carmelo. Entonces, a partir de esa investigación y de los hallazgos, se ha ido trabajando también a nivel, por ejemplo, departamental, con el CEDESPANDO a través de su programa específico que hace el seguimiento a esto, a la dotación del Carmelo en los diferentes municipios. Por ejemplo, en cárceles, en el recinto penitenciario, hemos trabajado y hemos hecho un trabajo de incidencia para que los adultos mayores del recinto penitenciario puedan dotarles del complemento Carmelo y regularizar esta situación. En cárceles lo propio, con la población LGBTI, igual diferentes informes que hemos ido sacando, pero la labor, y eso también hay que entender, la labor de la Defensoría, Camili, no solamente se limita a sacar el informe defensorial, a notificar a la autoridad a la que va dirigida las recomendaciones con el informe defensorial y decirles que cumplan con lo que nosotros hemos advertido que no se estaría cumpliendo, sino también generar esos espacios de articulación, el poder también generar posibilidades de avance y cumplimiento de las situaciones y los obstáculos que hemos identificado para el ejercicio de los derechos humanos a la población a la que va dirigida la afectación del tema que contiene el informe defensorial. Es importante poder aclarar también a la población, ¿no, licenciada? ¿Cuál es el propósito, el verdadero propósito como Defensoría del Pueblo, el acompañamiento, ¿no?, de que se cumplan estos derechos humanos? Hasta el momento también quisiéramos saber cómo va el tema, que también es bastante delicado, podemos mencionarlo así, respecto también al de las víctimas de violencia sexual. ¿También ha brindado informe de estos casos? Sí, recordemos, son varios informes. Varios ¿no? informes, sí. Sí, hay una resolución que hemos sacado el año 2021 que habla justamente sobre el incumplimiento del artículo 23 del Código Niño-Niña, del que hablábamos recientemente, ¿no? Sí, exactamente. De estos municipios que superan el índice de embarazo en adolescentes, pero que el artículo 23 del Código Niño-Niña abre la posibilidad que ante la superación de este índice puedan disponer de recursos económicos de una manera extraordinaria para trabajar y a reducir estos índices. Esta es una resolución en la que hemos ido trabajando y también recientemente se ha sacado el informe defensorial Sueños Interrumpidos, que habla sobre los embarazos infantiles forzados vinculados al embarazo en adolescente y también sobre los matrimonios y uniones infantiles forzadas, ¿no? En los que se han podido identificar matrimonios, por ejemplo, entre adolescentes de 17 años con personas que les triplican la edad, pero que han sido celebrados por un oficial de registro civil a partir de la permisibilidad de nuestro Código de las Familias, que señala que a partir de los 16 años ya está permitida la unión de adolescentes de 16 a 17 y más años, ¿no? Obviamente cumpliendo ciertos requisitos, que haya la autorización de los padres y en caso de la ausencia de la autorización de los padres, una autorización judicial, por una parte. Por otra parte, este informe defensorial y dentro de las recomendaciones del informe defensorial se insiste nuevamente en el informe, en la resolución que sacamos el año 2021, dirigido al cumplimiento del artículo 23 del Código Niño, Niña y Adolescente. Entonces, son varios temas que abarcan, por ejemplo, el tema de la violencia sexual, del embarazo en adolescente. Yo te estoy hablando de dos informes, ¿no? Sí, que contienen varias recomendaciones y cada una de estas recomendaciones como institución defensorial, por lo menos a nivel departamental, es hacer seguimiento al cumplimiento, pero no solamente preguntar si están o no cumpliendo, sino realizar acciones de la mano, tal vez en algún caso con las instituciones, para avanzar en estos temas. Licenciada, ya para ir cerrando la entrevista, sé que se ha hablado bastante de temas, diferentes informes que ha realizado, ¿no? Bueno, en este caso la Defensoría del Pueblo Nacional. ¿Cuántos aproximadamente informes de todos los temas que se abarca cada día se ha presentado? Bueno, son varios temas y en realidad
No tengo el número exacto de cuántos informes, pero lo que sí puedo informarle a la población y para que tenga un acceso, porque estos informes son públicos. Son públicos, No, sí. y uno entra a la página de la Defensoría del Pueblo, www.defensoría.gov.bo, y puede acceder a estos informes, pero son aproximadamente una cantidad de unos 50 informes que contienen este informe que ha presentado el Defensor del Pueblo con las recomendaciones. Muy bien, le agradecemos a la licenciada Cintia Jordán, delegada defensorial